Vamos a empezar explicando que del 31 de marzo de 1972 al 18 de febrero del 2011, hace unos meses, teníamos una ley vigente que es la que normaba el Sistema Nacional de Defensa Civil, conocido como SINADECI. Esta ley tenía el número de 19338. A partir del 19 de febrero, la ley del SINADECI queda derogada y tenemos una nueva ley, la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por lo tanto, ya no vamos a seguir hablando del SINADECI, sino vamos a hablar del SINAGER en el marco de la nueva ley. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 4, vamos a ver qué significa este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este sistema es transversal, es decir, que abarca todas las acciones y actividades del sistema público, de las entidades privadas, todas las actividades del país tienen que estar teñidas por este tema de la gestión del riesgo de desastres y además todos integran el sistema. Es participativo porque todos tenemos que participar, las entidades públicas, las entidades privadas, la cooperación internacional. Es descentralizado en el marco de la Ley de Descentralización del País. La responsabilidad y la operatividad, quien hace operativo, quien ejecuta la gestión del riesgo de desastres, son los gobiernos regionales y locales. Vamos a ver más adelante en qué momento y cuáles son las funciones del nivel nacional. Es sinérgico. ¿Por qué? Porque establece alianzas, establece conexiones para poder trabajar. Es parte de lo transversal y parte de lo participativo. Este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene como función identificar cuáles son los riesgos, cómo se reducen estos riesgos de desastres. Evita también la generación de nuevos riesgos. Vamos a ir más adelante viendo que cuando decimos evita generación de nuevos riesgos, nos estamos dirigiendo al futuro, a una gestión prospectiva del riesgo que ya la vamos a definir. Y se basa en una serie de procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación del riesgo, reconstrucción ante situaciones de emergencia. Entonces, es un sistema que trabaja en el marco de los procesos. En la diapositiva 5 vemos quiénes son los que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y acá hay un cambio fundamental que ustedes tienen que comprender. En la ley del SINADECI, el ente rector del sistema era el INDECI. Ahora, en esta nueva ley, el ente rector del sistema es la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ya no es el INDECI. Por lo tanto, ya hay un cambio ahí. ¿Quiénes más componen y conforman este SINAGER? Bueno, la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el CONAGER, que se reúne exclusivamente ante situaciones de gran problemática o de un peligro o de un desastre de gran magnitud. Es un ente asesor y además tiene muy puntualizadas en la ley cuáles son las funciones en las cuales se va a reunir y para qué se va a reunir. Tiene un Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, cuyas siglas son CENEPRED, reactiva del riesgo. Por lo tanto, es importante que ustedes recuerden cuáles son las responsabilidades del CENEPRED en procesos: estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, más la reconstrucción, son CENEPRED. Le corresponde los lineamientos, la normativa, su funcionamiento al CENEPRED.
y los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación le compete al INDECI. Del SINAGER es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Este es un aspecto muy importante que considera la ley. Está dándole una relevancia importante a todo lo que es el planeamiento estratégico y que ya debemos de considerarlo en todas las actividades públicas y privadas, en todas las acciones, todas las funciones que se realizan en el SINAGER. Además también lo conforman el SINAGER las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las entidades privadas y la sociedad civil. Entonces, todos estos son los que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En este marco conceptual, la gestión del riesgo de desastre tiene componentes. Uno son los integrantes que hemos visto ahora, pero ahora en esta diapositiva número 6 vamos a ver cuáles son los componentes de la gestión del riesgo de desastres como marco teórico, como marco conceptual. Entonces, tiene 3 componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. ¿Qué significa cada uno de ellos? La gestión prospectiva es hacia el futuro, mirar hacia adelante. La gestión prospectiva es aquella que realiza una serie de acciones, de funciones y de tareas para evitar que se conformen riesgos en el futuro. Todas aquellas acciones que se vayan a realizar en el futuro tienen que tener el componente riesgo. No debemos generar nuevos riesgos. Toda obra de desarrollo tiene que tener en cuenta la gestión prospectiva del riesgo, porque no podemos crear nuevos riesgos para el futuro. En infraestructura, en el tema de infraestructura urbana, de infraestructura de caminos, en fin, en todos los aspectos de desarrollo tiene que estar involucrada la gestión prospectiva del riesgo, y eso involucra procesos, eso involucra los procesos que le han dado la responsabilidad al CENEPRED. El otro componente es la gestión correctiva. ¿Qué hacemos con el riesgo que ya existe? Tenemos que reducirlo, significa que tenemos que mitigarlo. Por lo tanto, la gestión correctiva es corregir, volver a tratar de encauzar en un camino correcto, adecuado, pero la gestión correctiva significa que el riesgo ya existe. Y si ya existe el riesgo, tenemos que corregirlo. Entonces, tenemos que disminuirlo, tenemos que reducir ese riesgo. Por lo tanto, es muy importante que recuerden que la gestión prospectiva y la gestión correctiva son parte de los procesos de estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción y reconstrucción. Y por lo tanto, su responsabilidad en el país está en manos de CENEPRED. En la siguiente diapositiva número 7 vamos a ver cuáles son los procesos de la gestión del riesgo de desastre. Ya les he ido yo adelantando. Entonces tenemos el proceso de estimación del riesgo, que tiene la misión de establecer cuáles son los peligros, conocer el peligro, analizar la vulnerabilidad y estimar el riesgo.